disfruten la sesión, que sea de provecho y tengan un gran día. Es todo por mi parte, capitán. Le devuelvo pantalla y micrófono y gracias de nuevo por la confianza. Gracias, Manuel Zamudio, por tus medidas de seguridad todos los sábados. Y ahora, nuestro video de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, 158 empresas y contando. Adelante, por favor, con el video. Como siempre, hablemos bien de la seguridad. Agradeciendo a la mesa directiva de AMES, le cedo la palabra a nuestro señor presidente, el capitán Salvador López, para que nos dé la bienvenida. Adelante, mi capi Salvador. Muchas gracias, mi capitán. Muy gentiles a todos, amigos, socios e invitados, a nuestro gran equipo de producción, obviamente a nuestro maravilloso staff que hace posible que esas 89 eventos se hayan llevado con toda la tranquilidad. Así también agradecerle a todos los nuevos socios de la asociación por adherirse a ella y también comunicarles a aquellos que estén interesados en formar parte de un proyecto que estamos analizando, el de regionalizar algunas entidades del país con la intención de seguir creciendo como asociación a nivel nacional, como es lo que nos propusimos en esta mesa directiva. También agradecerle a nuestros patrocinadores, a esta gran consultoría de Timur y Galeán, a nuestros queridos amigos del Lago, obviamente a nuestro conferencista, gran amigo de Asís, al ingeniero Eduardo Jiménez Granados por su aportación a todos estos temas, como lo comenta mi querido Manuel, informativos y educativos. Sean bienvenidos todos ustedes y adelante, mi capi, por favor. Gracias a todos. Gracias, mi capitán Salvador. Cedo ahora la palabra a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Herschel Schulz, con el panorama informativo COVID. Adelante, Herschel, por favor. No te escuchas, Herschel, estás muteado. Estás muteado. Ahí. Listo, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, capitán, por darnos el espacio, tanto a Sume como a su servidor, para compartirles un poco acerca de lo que está sucediendo con el tema COVID,
para que puedan evidentemente tomar las mejores decisiones en este tema de la crisis que estamos viviendo por ahora Omicron. Entonces, si me permiten, voy a iniciar. Nada más para platicarles el panorama global, seguimos en el lugar número 14 de casos totales confirmados. Recuerden que ahora con el tema de Omicron, los casos no representan la cantidad de personas que se contagiaron. ¿Por qué? Porque estamos viendo una tasa muy alta de recontagios. Es la característica que tiene Omicron, que va de la inmunidad, y entonces esto hace que varias personas, como muchos de los que nos acompañan, estén ya en su segundo o hasta en su tercer contagio de COVID. Pero bueno, para esto comentarles que en el modelo Centinela, para los que nos acompañan de otros países, este modelo Centinela solamente hace una representación de la cantidad de casos reales, es el 10%. Por lo tanto, tenemos más de 48 millones entonces casos en nuestro país, y por el exceso de mortalidad que se tiene también identificado por parte de las autoridades, más de 600,000 personas han fallecido en México. Estamos en el lugar lamentablemente quinto en el tema de cantidad de personas que han fallecido, con 305,000 casos confirmados. Y en los últimos días hemos visto un incremento sustantivo en las defunciones, más de 300, 400 personas reportadas. Muy probablemente se esté haciendo un reconteo por parte de las autoridades, porque no hemos visto que haya, como sucedió en la anterior ola, saturación en los panteones ni en los crematorios. Pero bueno, hay que estar atentos a esto. Seguimos con el mapa de riesgo epidemiológico y este semáforo, en donde la mitad de nuestro país se encuentra en amarillo o en naranja, y será la semana que entra, capitán, cuando podamos actualizar esta presentación con los nuevos indicadores que se tengan. Sabemos que hay algunos estados que ya están bajando sus contagios, pero hay otros que están tomando una velocidad diferente. En el tema de las curvas epidemiológicas, si se dan cuenta, estamos ya a punto o ya estamos casi llegando a lo doble de casos que se identificaron en la anterior curva. Entonces, para el día de ayer reportaban 301,000 casos activos. Recuerden que de acuerdo al modelo Centinela tendrían que ser más de 3 millones de personas que tienen hoy COVID y que están conviviendo pues con nosotros. En el tema de las hospitalizaciones, fíjense cómo es muy importante esta gráfica, porque no tiene un comportamiento como tuvo en otros países en el tema de la hospitalización. Aquí se está elevando bastante, de hecho estamos ya a punto de llegar al 50%. Recuerden que lo que está sucediendo en nuestro país ya sucedió en otros, y que este tema de COVID está yendo por ¿quiénes? Por la cantidad de personas que no se han contagiado, que lamentablemente son muchas, o las que no se han vacunado. Las defunciones también siguen incrementando de forma importante, que era lo que les había platicado al principio. Y bueno, seguimos monitoreando la cantidad de casos en los menores y en los colegios. Lo volvemos a repetir, sí hay un antes y un después del regreso a clases de los niños, evidentemente, y bueno, se muestra en esta gráfica, pero también lamentablemente pues tenemos ya 837 defunciones de menores reportado por el mismo gobierno. Y bueno, aquí les dejamos los estados de la República en donde se están dando la mayor cantidad de contagios en niños, niñas y adolescentes o defunciones. Y algo muy importante que siempre hemos recalcado, capitán, y que seguimos empujando, es el tema de la salud integral. Son estas las comorbilidades las que afectan a nuestros niños, y también evidentemente lo hemos platicado a los guardias de seguridad que están trabajando con nosotros. Seguimos en el semáforo amarillo, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Estamos también compartiéndoles en la presentación, que nos va a hacer favor, como siempre, Manuel Zamudio, de ponerles el link en el chat de este Zoom para que ustedes puedan tener acceso a esta presentación. Y entonces estamos viendo que, si se dan cuenta, en Ciudad de México es un tema también muy diferencial, cómo se está incrementando el tema de las hospitalizaciones. Recuerden también que
muchos de los estados de la República envían a los pacientes a la Ciudad de México y esto es por decisión de los mismos familiares, porque acá se tiene la idea de que hay mayor infraestructura. Bueno, en realidad sí la hay y más especialistas. Entonces, sí estamos viendo que muy probablemente llegue al mismo nivel de hospitalización de la tercera ola, esta cuarta ola, por lo menos en Ciudad de México y Valle de México. En este tema de las defunciones, si se dan cuenta en la gráfica del lado derecho, ya está llegando a niveles de la tercera ola el tema de las defunciones en la ciudad. Entonces, este punto es muy importante porque también en los chats que tenemos de Asume de apoyo COVID, les compartimos un par de videos en la semana en donde hay muchas colonias en la Ciudad de México, en donde la población ni siquiera tiene la intención de vacunarse porque no creen en la vacuna, porque no creen todavía a la fecha el tema de los contagios. Y bueno, ellos se están manejando con antigripales, con naturales. La positividad ya ha disminuido en la Ciudad de México, ya está en un 31.2%, a diferencia del 39% que teníamos en la semana pasada. Y bueno, estas son las comorbilidades que están presentando la población de la Ciudad de México, que insisto, es el tema referente para que estén mejor preparados las personas ante este problema. Para ir cerrando, la próxima vacunación en todos los rezagados y los refuerzos, aquí les dejamos cómo va a estar organizado. Esta semana empezamos los de 40 años o más en diferentes sedes. También les dejamos la información para que este grupo vaya por su refuerzo. Importante comentarles que el refuerzo será con Sputnik en la unidad, sí, esa cara yo también le hice, Jerry. Porque también si en algún momento pide Estados Unidos que el refuerzo sea con dosis autorizadas por ellos, pues aquí ya nos llamamos, ¿no? Entonces será importante revisar cómo avanza este tema del reconocimiento de las vacunas y sobre todo para los principales, para los ejecutivos que tienen movilidad hacia otros países, habrá que estar muy atentos en cómo va avanzando esto. Para el Estado de México sigue avanzando la vacunación. También aquí les dejamos la última actualización del gobernador Alfredo del Mazo. Y bueno, estamos, insisto, estancados en el tema de la vacunación. No tenemos más del 60% de la población totalmente vacunada, que implica que todavía el 40% nos va a estar saturando hospitales y va a tener una alta tasa de contagio. Aquí en el tema del continente, pues veamos un tema también importante. Fíjense cómo Haití reporta solamente el 1.1%. Aquí se va a dar un tema interesante también con el tema de la migración. Muchos de los países que están en este proceso de migración hacia nuestro país, pues tienen este problema del gran rezago de vacunación. La vacunación los últimos días han sido bastante altos, más de 1 millón en este último día. Sin embargo, recuerden que son dosis de refuerzo, no es que se esté aumentando la población vacunada. Esa es la parte que nos preocupa mucho en cómo va evolucionando este tema. Recuerden que las personas no vacunadas también son cajas de Petri o caldos de cultivo para que se puedan desarrollar otras cepas o otras variantes con diferente linaje y eso provoque que Omicron siga evolucionando. Todavía no se reciben nuevas dosis, se están terminando las que quedaban almacenadas. Sigue el tema de los permisos virtuales por parte del IMSS. Ya cada vez con mayor intensidad la gente los realiza. Y bueno, recuerden que el gobierno recomienda entre 7 y 5 días de aislamiento. Les tengo que decir que hemos estado revisando varios casos y después de los 7 días siguen dando positivo en prueba y se puede dar también ahí los temas de contagio porque las personas siguen teniendo carga viral importante. Por último, nada más comentarles que hay un mercado negro muy fuerte en el tema de las pruebas COVID. Se han encontrado muchas apócrifas o que no están ayudando al tema de la detección adecuada y esto está haciendo que la gente pues evidentemente contagie. Aunque hay grandes protocolos como
los próximos Juegos Olímpicos y en los atletas, pues aún en ellos se están dando contagios. Esto quiere decir que hay un tema muy real con la parte de Omicron, con la capacidad de que se puedan seguir contagiando. Para cerrar, nada más recordarles que, bueno, la cantidad de contagios todavía es alta, aunque lleguemos ya a una meseta alta y empecemos a bajar, de todos modos hay muchísima gente contagiada y muchos también asintomáticos. No se van a vacunar a los menores de 15 años todavía por una instrucción por parte del gobierno federal. Hay que estar monitoreando el tema de las incapacidades de su personal y la operación y bueno, validar el tema de los test rápidos COVID y cubrebocas falsos que están circulando por ahí, que esto está haciendo que evidentemente se den más contagios en nuestro país. Recuerden monitorear CO2, ventilación y doble cubrebocas. ¿Es cuánto, capitán? Muchas gracias. Por favor, esta presentación, insisto, Manuel Zamudio la va a subir en el chat cuando termine el ponente del día de hoy. Compártanla con su familia, compártanla con sus equipos, porque cada vez que ustedes la comparten, siempre salvan una vida. Gracias. Herschel, de mi parte, 2 preguntas que tengo, y tú como profesional de COVID. La primera pregunta es que nos des tu sugerencia. Ya se están escaseando los proveedores para las empresas de seguridad privada de las pruebas COVID. ¿Cómo ves este panorama? Aquí lo importante cuando pasan este tipo de cosas, lamentablemente sí tenemos que irnos mucho al tema de la clínica. Sí estamos con el rastreo de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me avisan que la persona con la que estuve tiene síntomas y estuve sin cubrebocas, estuve sin el equipo de protección, sin la distancia, sin la ventilación, debo suponer que soy un caso sospechoso alto. De hecho, hay un curso de la Universidad Johns Hopkins en donde pues te enseña cómo hacer este rastreo de contactos. Yo creo que es importante esa parte, ¿no? De que si sentimos síntomas hoy, el gran reto es que puede ser gripe, puede ser influenza, puede ser COVID, Delta, todavía hay un poco de Delta u Omicron. Y todos son contagiosos, ¿no? Digo, cuando estamos con personas que tienen gripe, pues también lo contagian, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante que debemos de cuidar, que si no tenemos acceso a las pruebas, pues nos vayamos al tema de los datos clínicos, síntomas y el aislamiento. Sí va a afectar evidentemente, capitán, porque los usuarios finales están pidiendo la prueba que salga negativo, ¿no? Pero cada vez hay más proveedores. Aquí lo único que hay que cuidar, sí, es que no tengan acceso a pruebas falsas. Aplica la ley de la oferta y la demanda. Sí. Y entonces nosotros como empresas de seguridad privada nos pega. Es tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque por una persona contagiada en nuestros colaboradores, vienen 5 más, como dices tú, porque el usuario final nos dice, llévate a todo el turno y cámbiamelo. Entonces, y no va a ser un día. Entonces, ahí debemos de, para que la próxima nos orientes y nos digas, ¿sí? ¿Cuál es tu panorama? Aunado a eso, perdón, adelante, Herschel. Con gusto lo preparamos. Gracias. Aunado a eso, siguiente, ¿qué sugieres? Mira, cuando una persona está contagiada y se incrementa su estado de salud, acude a un hospital, pero no cualquier hospital a veces, porque para que entre al seguro es difícil. Para que entre a un servicio de salud pública, si va a un hospital que reciba COVID y que sea particular, le piden mínimo 500,000 pesos o a 1,000,000 para entrar, para que sea atendido. Entonces, muchas veces no tiene. Esto ha redundado en que haya
dentro de los doctores y enfermeras hagan servicios personales y particulares y digan, lo atiendo en su casa. Y en su casa lo canalizan y le ponen oxígeno y cobran menos dinero. Se han dado los casos. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, eso lo vivimos en la segunda ola, capitán, en donde se manejó el tema de telemedicina. De hecho, el mismo gobierno de la Ciudad de México hizo este proceso de salud en casa para evitar que se saturaran los hospitales. Eh, el tema aquí es, hay muchos servicios profesionales que lo dan y que sí se recomiendan. Hay mucha gente que prefiere evidentemente estar en su casa con un monitoreo. Aquí lo importante que hay que cuidar es el tema de la oxigenación, ¿no? Entonces, ese es el valor básico y fundamental en la capacidad de ventilación de la persona para que dé el criterio de si se necesita ya una terapia intermedia o avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tengan que intubar y que lo tengan que meter a cuidados intensivos porque ya es otro protocolo diferente. Hay mucha gente que hoy está en casa con puntas nasales, con un oxígeno para dar suplementación en la ventilación, lo están haciendo y eso funciona. El tema importante es estar cuidando también este tema. Yo se lo puedo comentar, mis padres estuvieron con COVID hace 2 semanas y hicimos este proceso. Afortunadamente ninguno de ellos tuvo necesidad de oxígeno suplementario, pero sí tuvieron cuidados en casa, supervisados por una enfermera y con apoyo de telemedicina, ¿no? Para evitar que tuvieran que ir al hospital y que esto implicara también un tema de que tuvieran, entre comillas, las molestias y el estar en un medio en el que no puedes estar muy, muy cercano a ellos y con otro tipo de enfermedades y quizás con mayor carga viral. Ese es el caso que yo les puedo decir y que evidentemente ya lo había platicado con los médicos que le estaban dando seguimiento. En el momento en el que viéramos una variación importante en cómo estaban oxigenando, eso nos daría inevitablemente que tuviéramos que ir al hospital. Gracias, Herschel, por tus atinados comentarios y pasamos al siguiente punto. Nuestro patrocinador el día de hoy, un gran amigo de todos nosotros, el ingeniero Gerardo del Lago. Agradezco a Timur Galeán y le cedo la palabra. Adelante, amigo. Capitán, ¿me escuchan correctamente? Perfectamente, fuerte y claro. Buenos días a todos, Capi. No les quito más que un par de minutos para podernos ya meter de fondo a escuchar al ponente del día de hoy. Quiero empezar el día de hoy primero agradeciendo, como siempre, al capitán Salvador y al capitán José Carlos que hayan mantenido esta iniciativa que empezó hace un par de años de los sábados del capitán y que disfrutamos seguidas y en la que he tenido la oportunidad de ser también ponente. Reitero nuestro agradecimiento como persona y como Galeán, ¿no? Segundo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los miembros de AMES, que ahí es donde sentimos cómo nos arroparon. El año pasado, cuando nuestra empresa fue víctima de un ataque lleno de falta de ética por una ex socia que tomó control secuestrando la empresa, quiero confirmarles que esa etapa ya quedó atrás, ya esta persona no es miembro de la empresa, gracias a una complicada estrategia legal que nos tomó 4 meses recuperar lo que habíamos creado. Y ahora realmente quisiera hablar con ustedes sobre la nueva estructura que tiene Galeán. Por ahí anda entre las imágenes mi hermano Paco, que es el director general que está dirigiendo Galeán. El resultado de este proceso que nos llevó el año pasado es que ahora tenemos una estructura diferente que está alineada con el tema de Repsol que habíamos iniciado desde el punto de vista de planeación estratégica, pero nos encontramos con este incidente durante el segundo semestre. Y ahora lo que quiero decirles es, tenemos a Galeán. Galeán es nuestra marca que se va a enfocar a las actividades que requieren asignación de personal, o sea, las que están ligadas a Repsol. Ahí tenemos, como ustedes saben, la parte de guardias. Tenemos un negocio muy importante de protección ejecutiva, principalmente enfocado a empresas transnacionales, básicamente por nuestra capacidad bilingüe. Y
Timur, que es la segunda división que abrimos durante el segundo semestre, es la parte que dirijo personalmente y que es la división de consultoría. Aquí está toda la parte de protección civil, que por cierto puedo confirmarles que antier le dieron ya a mi director de consultoría su registro como lo que antes se llamaba tercer acreditado, que ahora se llama RPO, para poder hacer planes de protección civil en la Ciudad de México, y tenemos ya también el del Estado de México, por lo cual ya abrimos el portafolio de nuestros clientes que nos decían, ya nos arreglaste los guardias, ya nos arreglaste la seguridad, ayúdenme a arreglar protección civil. Bueno, ya estamos también autorizados por el gobierno para hacer esas dos entidades. Entonces, Timur se va a enfocar a la parte de consultoría, entrenamiento, protección civil. Es la parte con la que trabajamos con Londres en asesoría de crisis y secuestro. Esa es la parte que no requiere REPSE, ¿no? Que es la que da servicios especializados de asesoría. Y Galeam seguirá creciendo con el tema de todo lo que implique la asignación de personal, guardias, choferes, personal asignado de tiempo completo en algunos de nuestros clientes para cuestiones de administración de los programas de riesgo. Entonces, vemos un 2022 interesante con opciones de crecimiento. Estamos contentos de estar de vuelta aquí, arropados por AMESP, en la que hemos estado trabajando ya desde hace un par de años, y agradecerles otra vez a todos aquellos que estuvieron pendientes, a todos aquellos de los que recibimos apoyo, en algunos casos incluso directo en temas de facturación temporal y cosas por el estilo. La verdad es que ahí es donde se notó que como AMESP hace esta conjunción de apoyo entre empresarios, ¿no? No lo tengo que decir porque todo el mundo lo sabe, pero ser empresario en México no es fácil, ¿no? Y ahora con todos los cambios que están sucediendo fiscales y el reciclo y todo esto, pues se pone interesante, ¿no? Entonces, quiero otra vez agradecerles a todos, agradecerle al capitán Salvador y al capitán José Carlos que nos hayan dejado participar como patrocinadores en este sábado. Y pues agradecer también de una vez a Eduardo por haber estar hoy compartiendo su conocimiento, ¿no? Tengo el gusto de conocerlo de muchos años. Estuvimos en algún momento juntos cuando Procter compró Gillette. Entonces, creo que va a ser un sábado muy interesante. Y pues otra vez, de parte de mi hermano Francisco y el mío propio, gracias. Qué bueno que los vemos sanos. Cuídense del bicho. Ya Herschel ya nos dio claridad. Les confirmo, yo fui a Estados Unidos hace poco y pregunté si hubiera llegado con la Sputnik, no me hubieran dejado entrar. Crucé por el puente del Paso, y un sobrino mío iba a ir y no, nos dijeron que si hubiera llegado con Sputnik no lo dejan entrar. Entonces, sí es un tema, sobre todo para los equipos de protección y los visitantes que estamos trabajando en la frontera con maquilas que pasan la noche en Estados Unidos y vienen a visitar sus actividades comerciales, sobre todo en El Paso, en Mexicali, etcétera. Tijuana está siendo un tema para los equipos de protección, para los que tenemos operaciones en la frontera. Entonces, los dejo, les agradezco otra vez que nos hayan dejado ser parte de este sábado de Capitán como patrocinadores, y Galeam Timur está de vuelta, está retomando todas sus actividades en los niveles de calidad y ética que siempre nos han correspondido, y estamos para servirles. Capitán, regreso a los micrófonos. Gracias por permitirnos estar hoy aquí. Gracias, Gerardo. Gracias, Francisco del Lago, por su patrocinio y apoyo, como siempre lo hemos recibido. Vamos a pasar ahora a nuestra conferencia del día de hoy. Hoy nos toca escuchar una interesante ponencia y está a cargo del ingeniero Eduardo Jiménez Granados. Me voy a permitir leer su semblanza. Es una larga trayectoria y voy a tratar de resumirla. Es ingeniero químico industrial, graduado en el Instituto Politécnico Nacional y diplomado en Sistemas y Equipos contra Incendio por la Universidad Iberoamericana, ambas en la Ciudad de México. Ostenta el distintivo CPO, International Foundation for Protection Office,
además de múltiples seminarios y talleres sobre análisis de riesgos, manejo de crisis, continuidad del negocio, seguridad física, inteligencia y análisis de datos, protección ejecutiva, manejo de emergencia y protección civil, seguridad en la cadena de suministro y liderazgo organizacional. Su experiencia laboral incluye una trayectoria de más de 27 años en seguridad corporativa en posiciones gerenciales como América Latina dentro del sector privado en empresas 3M, American Express, Procter & Gamble, líder de seguridad corporativa para América Latina Norte en Monsanto, División de Ciencias Agrícolas, Crop Science de Bayer. Actualmente se desempeña como Federal Express Security, Aviation and Loss Prevention Director. Fue ejecutivo fundador de TAPA en México. Desde hace varios años es instructor y ha facilitado múltiples talleres, seminarios, diplomados, cursos y conferencias para CIS, capítulos México y Monterrey, BAS, capítulo Occidente, OSAC, America Chamber y otras asociaciones sobre diversos temas de seguridad corporativa en México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos. Ha publicado diversos artículos sobre manejo de crisis y continuidad de operaciones en las revistas de seguridad en América y en Extreme Secure. Adicionalmente, ha brindado asesoría y consultoría en diversos temas de seguridad a algunas empresas multinacionales ubicadas en México. Ahora, con la ponencia Seguridad en Centros de Operaciones, la estrategia 4D. Cedo la palabra al ingeniero. Adelante, ingeniero Eduardo Jiménez Granados, y bienvenido. Gracias, capitán. Espero que se escuche bien. Si tenemos algún problema de sonido, agradeceré me lo hagan saber, porque la tecnología se ha convertido en un gran aliado para estar juntos en estos momentos, pero también de repente es un poco traicionera. Entonces, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro ya tradicional y bien conocido en el mundo de la seguridad. Agradezco también a mis colegas de Lago por ser patrocinadores, y por supuesto un placer compartir estos ya 30 años de experiencia en el mundo de la seguridad corporativa. En los siguientes minutos, en donde la intención no es venir a enseñar nada nuevo a tantos profesionales, sino compartir algunas experiencias y reflexiones que a lo largo de estos años y en las diferentes empresas donde he tenido la oportunidad de prestar mis servicios hemos aprendido, ¿no? Si bien, y agradezco mucho la lectura de mi biografía profesional, estoy aquí más que nada de manera personal, no representando a ninguna empresa, sino por el gusto de compartir con todos y cada uno de ustedes los conocimientos que hemos adquirido. Así que, si me ayudan, me parece que por ahí ya tenemos la presentación. Me disculpo y voy a apagar el video para no afectar la calidad de la imagen. Cuando me invitaron a hablar sobre este tema, estuve buscando la manera de poder conectar dos conceptos importantes. Cada vez ha ido adquiriendo más relevancia el tener un centro de operaciones de seguridad, ¿no? Y muchas empresas en México y en muchas partes del mundo han ido creciéndolo, profesionalizándolo, han ido haciéndolo realmente su cerebro de operaciones, ¿no? Es el famoso SOC, que por sus siglas en inglés significa Security Operations Center. Y además la estrategia 4D, que es precisamente una metodología que como profesionales de seguridad nos ayuda mucho a poder entender cuál es el rol y cómo podemos aplicarlo. Pues en este caso, buscar aplicarlo en las operaciones de un SOC. Si pasamos a la siguiente, por favor. Es muy importante conocer qué vamos a ver en los siguientes minutos. Primero, qué significan las 4Ds de la seguridad, ¿no? Después, cómo conectamos las operaciones de seguridad con esa estrategia.
si hablamos de un SOC, algunos tips, algunas recomendaciones y mejores prácticas para operar y administrar ese centro. Y además algo bien importante, el SOC, si bien es un trabajo que está centralizado en una base, rodeado de tecnología, tiene la batuta, tiene la responsabilidad de coordinar la atención y manejo de incidentes o eventos que llegan a tener algún tipo de afectación a la organización o a la empresa en donde está prestando sus servicios. Adelante, por favor. Viendo la estrategia de las 4Ds, ¿cuál es el objetivo principal de esta estrategia? Es la prevención del crimen. Eso es lo principal, no es un tema de reacción como tal, es prevención del crimen. Y es importante que como asociación de seguridad privada y todos los profesionales que estamos en este momento, aquí los 144 participantes, 145 que aparecemos en este grupo, tengamos claro que seguridad no es lo mismo que fuerzas del orden. La esencia de la seguridad, sea corporativa, privada, física, como queramos, no es arrestar, no es realizar investigaciones y no es encarcelar criminales. La esencia de la seguridad es crear un ambiente que desaliente la actividad criminal, que los desanime a los criminales, teniendo como prioridad principal la protección de vidas humanas, de propiedades y de activos. Entonces, eso es súper importante. Al final, por aquí, nuestro buen amigo Héctor Coronado tiene algunas preguntas. Si quieren, al final los dejamos y con mucho gusto los vamos respondiendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Las 4Ds de la seguridad están basadas en las letras o las siglas que determinan 4 acciones en inglés, ¿no? Por las cuales fueron diseñadas. La primera D es detection y significa precisamente el poder identificar amenazas, identificar vulnerabilidades y evaluar riesgos potenciales, ¿no? Ahora, en esa detección necesitamos al final entender qué medidas de seguridad vamos a poner y para eso la mejor herramienta es un análisis de riesgo. Entonces hay que entender qué voy a proteger. Por ahí hablamos o hemos hablado personal, ejecutivo, marcas de piratería, hablando justamente de por ahí algunos productos pirata, fraudes, activos fijos, productos, equipo de cómputo, información, patentes, cualquiera que sea. Es importante identificar qué voy a proteger. ¿De qué lo voy a proteger? De ataques cibernéticos, secuestro, robo, asalto, intrusión, robo hormiga. ¿Cuál es la probabilidad de que se materialice una amenaza? Y para eso pues, necesitamos entrar a ver los históricos que se tienen, las estadísticas en la región, las estadísticas en el sector al cual se está trabajando, que tiene la competencia, qué tan apetitoso es ese producto, servicio, mercado, para poder hacer una evaluación. ¿Y cuál sería el impacto si llegara a ocurrir esa materialización de la amenaza? ¿Sería medio, bajo, alto, catastrófico, corto plazo, largo plazo, un impacto financiero, un impacto a la marca, un impacto mediático, un impacto a la comunidad, al medio ambiente? Es muy importante hacer eso. Entonces, la detección, que representa la primera de las 4Ds, es el punto de partida para toda la estrategia. La segunda D corresponde a deterrence, que es la disuasión. Esto busca disuadir el que esas amenazas potenciales previamente identificadas lleguen a ocurrir, a materializarse. Y esta disuasión involucra varios componentes, principalmente es la instalación, la implementación de medidas físicas tangibles, visibles, que transmitan un mensaje de que las instalaciones, las personas, los activos están vigilados y protegidos. Para eso podemos hablar de sistemas de videovigilancia, fijos, móviles, portátiles, hablar de señalización efectiva en instalaciones o móviles también, en vehículos, una protección perimetral sólida de acuerdo a las leyes que se rigen en el lugar, a las necesidades del negocio y a diferentes factores. Patrullajes y custodias, entre otras medidas, ayudan, ya sea
a operaciones fijas u operaciones móviles a dar esa disuasión que estamos buscando. La meta es mantener a los criminales alejados de nuestro objetivo, es decir, de nuestros principales, de nuestros activos, de nuestras instalaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. La tercera D es delay. Esto es retrasar y en algunos casos interrumpir la ocurrencia de las amenazas potenciales que ya han sido previamente identificadas, ¿no? Entonces, esta parte, esta tercer elemento, tercer componente, está conformado por sistemas, por políticas y procedimientos que nos guían y que nos permiten retrasar la ejecución de ciertos actos criminales, mayormente a través de mecanismos de demora. Entonces, hablamos, por ejemplo, de sistemas de apertura y cierre, de puertas, de vehículos, de contenedores, dependiendo de lo que estemos protegiendo. Estamos hablando de paro de motores para vehículos de carga, para vehículos de traslado de ciertas mercancías, e incluso poder recuperarlas de cierta manera al inhabilitar eso. Alarmas de intrusión que ayuden a evitar que el intruso llegue a su objetivo y busque salir, y algunas acciones de revisión e inspección, ¿no? Revisión de personas, revisión de maletas, bultos, documentos, algo que ayude a ir retrasando y pueda facilitar una respuesta o pueda dificultar la llegada hasta un objetivo. Y la última y no menos importante de las Ds es defeat. Esto es derrotar, frustrar, vencer a los criminales potenciales. Y no necesariamente está conectado a la violencia. Hay procedimientos que están dirigidos a evitar que los actos criminales lleguen a concluirse, ¿no? Entonces, existen equipos de reacción, por supuesto, guardias, custodios, escoltas, que con o sin armas puedan de alguna forma evitar, frustrar el acto inicial, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, activación de barreras energizadas, ¿no? Volardos, que son dispositivos de paro vehicular instalado en estacionamientos, en banquetas, que dificultan, incluso en las mismas vías, que dificultan que ciertos vehículos puedan dirigirse al final con velocidad normal. Y ahora muy famosos, aunque ya existían hace muchos años, pero muy famosos por los medios de comunicación, ahí en una de las casetas de peaje, ¿no? En el municipio de Estado de México, los famosos ponchallantes, que además de hacer también una parte de disuasión, tienen una parte de derrotar a aquellos que tienen en mente concretar un acto no permitido, un acto criminal. Y hay sistemas de inmovilización desde vehículos hasta personas, inclusive a través de armas no letales y que permiten hacer eso. Existen también sistemas que liberan neblinas, colorantes y demás, de tal forma que ayuden a que la gente quede atrapada, inmovilizada. Estas 4 Ds, si pasamos a la siguiente, conforman una estrategia que nos ayuda precisamente a la parte de prevención del crimen. Cuando nosotros llegamos y queremos conectarlo con las operaciones de seguridad, pues tenemos decenas de operaciones de seguridad fijas, móviles, en una geografía o en múltiples geografías. Entonces tratamos de concentrarlo a través de un SOC, de un centro de operaciones, que podemos definir como una unidad centralizada que se ocupa y tiene la responsabilidad de atender problemas de seguridad a nivel organizativo y técnico. Eso significa que en ocasiones hay fallas que afectan o pueden afectar los procesos y que normalmente un SOC, siendo una entidad que trabaja 24/7, ayuda a poder resolver esto, ¿no? En días festivos, en cualquier momento. Y esos problemas técnicos a veces tienen que ver con paros o fallas de equipos de proceso, elevadores, energía eléctrica, sistemas de agua, de aire, en donde no los resuelve, pero sí coordina que se haga ya sea la activación de sistemas de emergencia temporales o la reparación de estos sistemas críticos, ¿no? Entonces un SOC funciona básicamente a través de los 3 componentes principales que nos llevan a administrar el nivel de la seguridad y llevarlo
a un nivel de perfección. La gente, los procesos y la tecnología. Dependiendo de las necesidades del negocio, insisto, normalmente se opera 24/7 y en ocasiones puede ser utilizado también como un centro de manejo de crisis por toda la concentración de información que ahí se genera y de continuidad de negocio. Ahora, muy importante porque lamentablemente a veces nos encontramos con un uso un tanto inapropiado de un SOC. Un SOC no es una sala de reunión para dar instrucciones operativas. No es para que ahí vaya el jefe de turno a instruir a sus guardias o el jefe de escoltas a instruir a sus agentes de protección ejecutiva. No es un laboratorio de mantenimiento de equipos y sistemas de seguridad. No es para que ahí en una de las mesas alguien se ponga a darle mantenimiento a las cámaras, ¿no? No es un centro de entrenamiento. Si necesitamos entrenar a la gente, puede haber una sesión especial donde a través de la tecnología se pueda dar cierta capacitación, pero no es propiamente un centro de entrenamiento. No es una caseta de vigilancia. Y por supuesto tampoco es un centro de entrevistas para hacer reclutamiento o realizar investigaciones. En ocasiones tendremos temporalmente que utilizar para ciertas partes de estos procesos, pero realmente un SOC, en toda la extensión de la palabra, no es ninguna de estas acciones. Pasamos a la siguiente. Entonces, dicho esto, tenemos que empezar a ver cuáles son los roles y responsabilidades. Y aquí yo los invito, amigos, colegas, a que empecemos a conectar cómo estos roles y responsabilidades, cómo esta infraestructura la puedo conectar con las 4Ds. ¿En qué me toca hacer disuasión? ¿En qué me toca hacer frustración o el defeat? Cada una de estas partes para poder tener muy claros los roles y responsabilidades. Generalmente se hace monitoreo a través de sistemas de videovigilancia y puede ser de la misma instalación en donde reside el centro o puede ser remotas, simultáneas, múltiples y también de vehículos que están en movimiento. Otra responsabilidad es dar la respuesta a incidentes de seguridad que generalmente están asociados a ciertos riesgos y amenazas de la operación, ¿no? Pueden ser accidentes de tránsito, accidentes industriales, ¿no? Actos criminales, robos, asaltos, secuestros, intrusiones, incidentes que afectan a la gente, a las mismas instalaciones, a los procesos, sean industriales, sean, por ejemplo, los bancarios, que tiene que ver mucho con procesos de cómputo, a la reputación de la compañía o de ciertas marcas y, por supuesto, algo muy importante que afectan la continuidad de las operaciones. Esos incidentes, insisto, son coordinados o son liderados desde un SOC. Se realizan actividades de inteligencia competitiva y, por supuesto, lo ideal es que ahí mismo se genere información confiable para poder identificar, evaluar y manejar apropiadamente los riesgos. Pasamos a la siguiente, por favor. Con todo este catálogo de actividades, la pregunta que viene es cómo los vamos a administrar, cómo nos vamos a regir a través de ciertas políticas y procedimientos, ¿no? Es muy importante que para un SOC se tenga una política de confidencialidad en el manejo de la información, que puede ser, de acuerdo a la clasificación, información general, información de uso interno, información confidencial. Y esa política debería cubrir a todos los que operan u operamos un centro de seguridad, un SOC, teniendo estos dos documentos, un NDA o un CDA. El NDA es un Non-Disclosure Agreement, o sea, un acuerdo de no divulgación, y el CDA es un Confidentiality Disclosure Agreement. Es un acuerdo de confidencialidad en la divulgación de la información a la que se tiene acceso. Entonces, cualquiera de los dos prácticamente es lo mismo. Quizá unos términos puedan cambiar uno de otro, pero es bien importante que toda la gente que tiene acceso a un SOC y a la información que ahí se genera, se analiza, se transforma en números, lo tenga muy claro, ¿no? Otra política es la del buen uso desde el punto de vista ético de los sistemas de seguridad, ¿no? Se tiene acceso a telefonía, videovigilancia, diferentes sistemas de control de acceso, resguardo de valores, y entonces esos sistemas, esas prácticas éticas es, pues no utilizar la telefonía, por ejemplo,
para llamadas personales, para hotlines, para números de diversión o compras, sino para ciertas actividades relacionadas únicamente con la operación. En el caso de videovigilancia, tristemente a veces las cámaras son utilizadas para enfocar, grabar, hacer acercamientos de personas, de escenas, ¿no? Incluso en muchos casos con orientación sexual, ¿no? La parte de los controles de acceso, el poder hacerlo de tal forma que no haya excepciones solo por el amiguismo, solo por el compadrazgo y demás, sino que sea muy ético y, por supuesto, reportable y auditable todo esto. En el resguardo de valores, muchas veces las empresas de limpieza, las mismas empresas de seguridad, empleados, llevan cosas que se han encontrado y se resguardan en estos SOC. Entonces, debe haber una política que diga qué se recibe, cuánto tiempo se guarda, a quién se le entrega, cómo se documenta para evitar que misteriosamente desaparezcan las cosas, ¿no? O que se niegue el devolverlas argumentando que nunca llegaron a estar ahí. Una política de acceso a los diferentes sitios web en donde se especifique los sitios autorizados, los sitios que eventualmente se pueden utilizar por excepción, por ejemplo, redes sociales para algún tipo de investigación o de inteligencia estratégica. ¿Cuáles son los sitios prohibidos a los que no se debe tener acceso? Y además respetar un uso correcto de usuarios y contraseñas, es decir, el no compartir password, el no tener password múltiples, a menos que sea una necesidad, y tenerlo muy claro, el firmarse y desfirmarse los cambios de turno y cosas así, ¿no? Y procedimientos operativos que también deben ser regidos por políticas y procedimientos, por ejemplo, patrullaje en las instalaciones, la conducción y monitoreo de vehículos, todo lo que se refiere al mantenimiento, paro y reinicio de operaciones, ya sea de la empresa o del mismo SOC, y la realización de investigaciones, que está muy conectado ahora con temas de privacidad, de cuidado de datos, de múltiples cosas, ¿no? Con estas políticas y procedimientos, si pasamos a la siguiente, podemos entonces empezar a pensar qué necesito de la gente, cuáles son los requerimientos y habilidades para yo conformar o formar a mi personal que va a estar operando este centro. Entonces, un perfil no necesita ser un perfil extraordinario, pero sí el tener conocimiento técnico y operativo de múltiples sistemas electrónicos de seguridad, como los que ya hemos visto, ¿no? Videovigilancia, control de acceso, sistemas de alarma, ya sea de intrusión, ya sea de alarmas industriales para niveles, presiones, temperaturas, alarmas de emergencia, ¿no? De sistemas contra incendio, obviamente sistemas de rastreo vehicular a través de GPS, a través de sean GPS fijos o portátiles, y sistemas de administración de servicios en instalaciones, ¿no? A veces no se tiene ese background, pero es importante decir, pues aquí el SOC tiene la responsabilidad de avisar si de repente hay fallas en suministro de agua, agua helada, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, dependiendo del tipo de operaciones que se tengan. Entonces, requiere una formación en cómo funcionan para poder entender cuando pueda haber una falla que en ocasiones, si no se reporta o no se corrige, puede llegar a ser fatal, ¿no? ¿Qué habilidades requerimos? La capacidad de analizar información, de negociar, porque muchas actividades del SOC tienen que ver con tratar con empleados o colaboradores que están en estado de shock, que están molestos, con visitantes que están desorientados, con autoridades y, ¿por qué no? En muchos casos incluso con criminales que están intentando iniciar o llevar a cabo alguna negociación por derecho de piso, por extorsión y demás, ¿no? Orientación al servicio. Seguridad es visto en ocasiones como una barrera física impenetrable y de fuerza, ¿no? Que lo que hace es barrer con todo aquello que amenaza a las empresas. Sí, hay una parte de fuerza, de activación de ciertas medidas, pero mayormente, y hablando de un SOC, es una orientación de servicio. Es el entender
que alguien necesita una actividad, información, una ayuda, un apoyo, y que el SOC está para dar ese servicio y no realmente para obstaculizar ciertas necesidades. Una capacidad de trabajar bajo presión y estrés, porque pueden ser momentos muy tensos, jornadas largas, turnos, en ocasiones turnos muy, muy intensos también, donde se conjugan varias variables, diferentes variables, en 2 o 3 eventos simultáneos, además de la tarea normal. La capacidad de dar seguimiento continuo a temas prioritarios y sensitivos. En ocasiones se inicia una actividad y luego llega otra, y la otra la dejamos, la primera la dejamos pendiente. Entonces, el seguimiento continuo es sumamente importante, especialmente cuando se habla de monitoreos, de respuestas o de generación de información de inteligencia. Por supuesto, la integridad y transparencia de la gente para poder garantizar que no haya mal manejo de información, ocultamiento o cambio en el significado. Y una capacidad para comunicar de forma oportuna y eficaz, es decir, a tiempo, claro, y a las personas a las cuales va dirigidas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ese es el personal que quisiéramos llegar a formar o conformar para nuestros SOC, nuestros centros de operaciones. No sé si nos trabamos o pudiéramos pasar a la siguiente. Gracias. Si ya tenemos el espacio, la tecnología, ya tenemos muy claramente qué es lo que vamos a hacer, qué de esos sistemas y de estos procedimientos están enfocados en cada una de las 4 Ds que tenemos, dónde lo vamos a aplicar, cómo lo administramos. Bueno, ya hablamos de los sistemas de videovigilancia. La administración incluye el monitoreo en vivo, el garantizar una grabación en base a ciertos estándares y la conservación de esas grabaciones, el poder realizar investigación con las imágenes que se han grabado y el dar un mantenimiento continuo para prevenir o evitar la interrupción de servicios o la pérdida de información. La administración incluye también los sistemas de control de acceso, ya sea vehicular, peatonal, y en ocasiones tenemos control de acceso manual y automatizado. En todos los casos debe haber una administración. Si es manual, ¿quién lo opera? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué casos no lo debe operar? Y cuando es automatizado, por supuesto, también es a quién sí, a quién no, en dónde se puede hacer por parte del área de seguridad y en dónde es un acceso directo por parte de los usuarios, ¿no? En el rastreo vehicular, el manejo y la administración de diversas plataformas, que puede ser pueden ser múltiples, pueden estar interconectadas, ¿no? El poder detectar y administrar eventos en donde se llegue a generar alguna presencia de un jammer o de una inhibición de señal, cómo se debe manejar esos casos, y por supuesto la generación de reportes, ¿no? Reportes operativos, reportes ejecutivos, reportes por región, por horario, por vehículo, el poder hacer algo gráfico contra algo sumamente numérico y por supuesto entender el objetivo de ese reporte y a quién va dirigido, ¿no? La activación de alarmas, todas las alarmas de seguridad, sean de intrusión, de movimiento, de apertura de puertas, de vibración, cualquiera de los que tengamos, sistemas contra incendio y por supuesto procesos y servicios como los que ya hemos manejado. Luego viene la respuesta a incidentes, en la cual ahorita voy a andar un poquito, y un reporteo constante o final, entender nuevamente que hay ocasiones en donde el reporte es diferente un reporte a un parte de novedades. Y a veces ahí el personal de seguridad, el personal de un SOC, no entiende la diferencia y nos toca hacer precisamente esa migración. La parte de novedades no es otra cosa más que entregar un turno a otro y decir estas 2, 3, 4, 5 cosas fueron lo más relevante. Un reporte es la recolección, análisis y síntesis de información relevante de uno o varios eventos que va dirigido con un objetivo en particular y siempre acompañado de observaciones o conclusiones y, de ser necesario, recomendaciones o pasos siguientes a realizar. Entonces, muy diferente el parte de novedades de un reporte emitido por un centro de operaciones de seguridad.
Pasamos a la siguiente, por favor. Hablando de incidentes, eventos con afectación, ¿no? Yo podría clasificarlos en 5 categorías. Incidentes presenciales, incidentes de seguridad en donde hay presencia física, hay afectación a gente, instalaciones, activos, procesos. Quizás pueda haber una afectación de imagen corporativa y a la continuidad de operaciones. Ahorita en la siguiente slide vamos a ver ejemplos muy claros de cada uno de estos. La segunda categoría serían incidentes telefónicos, también de seguridad y remarco de seguridad para que el SOC no se convierta ni en el receptor de todo lo que llega, ni en el conmutador que atiende todas las llamadas. Son incidentes telefónicos de seguridad donde posiblemente hay afectación a gente y a las operaciones. La mayoría no son reales, pero debe confirmarse eso. La tercera categoría, incidentes de seguridad ocupacional y de salud. Nuevamente puede haber afectación a gente, a procesos, la imagen corporativa y probablemente las instalaciones también se vean impactadas. Una cuarta categoría serían incidentes ocasionados por desastres naturales, donde seguramente puede haber afectación a instalaciones, procesos, la continuidad de las operaciones y probablemente gente y en algunos casos imagen corporativa. Y una quinta categoría que yo le llamo incidentes especiales, porque no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores, pero puede haber posible afectación a uno o a más de un componente de la operación. De estas 5 categorías, si pasamos al siguiente slide, vemos ahí algunos ejemplos que puede haber. El número 1, incidentes presenciales de seguridad. Estamos hablando de casos de robo o asalto, fijo o móvil, ¿no? A peatones, a empleados, a instalaciones, sucursales, vehículos. Intrusión a instalaciones que pueden ser corporativas, pero también pueden ser instalaciones donde vive el personal, ¿no? Hay empresas que tienen personal ejecutivo, personal expatriado, y en donde la responsabilidad incluye el atender desde la prevención hasta la respuesta a incidentes donde vive el personal clave, ya sea permanente o sea temporal. Actos de sabotaje a sistemas, a procesos, actos de vandalismo a instalaciones, a vehículos, con actos de incendio, por mencionar algunos de ellos. Si se dan cuenta, todo va relacionado a seguridad de activos, personas, instalaciones, pero hay presencia, es visible, es claramente entendible lo que está sucediendo. La categoría 2 son incidentes telefónicos de seguridad donde no vemos a nadie, no vemos al contrincante o el enemigo, pero que incluye actos de extorsión, amenaza derecho de piso, puede tratarse de amenaza de bomba o incluso una notificación no confirmada, pero de una notificación de un posible secuestro, levantón, desaparición forzada. Si recuerdan, en la anterior decía, muchos de estos son no comprobados, son falsos, pero nos toca verificar que así sea. Y esa es la función de coordinar de parte de un SOC, ¿no? Si la extorsión obviamente es real, pero probable, en muchos casos y en muchos no, tenemos que manejarla de una manera apropiada. La amenaza, 2% de los casos de amenaza de bomba en Estados Unidos son verídicos y el 98% son falsos. Y los secuestros, bueno, sabemos cómo se manejan en el país y hasta no tener la certeza podemos confirmar que se trata de un caso real. Pasamos a la siguiente. La tercera categoría incluye incidentes de seguridad ocupacional y salud. Estamos hablando de accidentes que pueden ser industriales, que involucran gente, ¿no? Accidentes donde alguien ha perdido la vida o ha quedado gravemente herido. Pueden ser accidentes vehiculares también de tránsito, intoxicación masiva por alimentos, por agua contaminada, puede ser fugas o derrames de sustancias peligrosas dentro de nuestras instalaciones o en vehículos o instalaciones cercanas o en los alrededores que pueden afectar nuestra gente, nuestros procesos, nuestra operación normal al ser atendidos. La cuarta categoría, los incidentes ocasionados por desastres naturales. Ciertas zonas del país altamente sísmicas, inundaciones mayormente provocadas por lluvias torrenciales, aunque en algunos casos ha habido, al menos a mí me ha tocado al menos un par de casos
en donde la inundación ha sido por la ruptura de diques o de tanques de almacenamiento de agua, e incluso por sistemas de rociadores, ¿no? Colapsamiento de estructuras, ya sea en actual uso, en abandono, en remodelación, o que llegan a afectar parte de la operación. Y algunos otros que podríamos mencionar durante muchas horas relacionadas precisamente con esos fenómenos naturales. Y si pasamos al último, quinta categoría, son aquellos incidentes especiales, ¿no? Tenemos violencia en el lugar de trabajo, donde puede haber enfrentamientos de trabajadores entre ellos, de contratistas con supervisores, donde aparecen armas letales, armas de fuego. Estamos hablando de ataques cibernéticos hacia equipos o sistemas de la empresa. El tampering de producto, que no es otra cosa más que la violación de los sellos y la contaminación deliberada, no accidental, de cierto producto, mayormente farmacéutico o de bebidas, de alimentos, pero que ha sido con algún propósito específico, ha sido afectado o violado en sus sellos y ha sido contaminado en ocasiones, a veces desde el mismo proceso, ¿no? Incidentes que involucran la presencia y participación de autoridades, el tener un fallecimiento en las instalaciones, sea por violencia, por muerte natural, por accidente, es un tema delicado. Decomiso de drogas ilegales porque alguien las consume, las llevaban o incluso llegaban a tratar o estaban haciendo alguna transportación a través de los vehículos que utiliza la empresa. Y temas de fraudes, corrupción, soborno, ¿no? Transporte de indocumentados. Recientemente por ahí vimos un caso, y esto no es nuevo, de transportes, trailers, en donde llegan a tener en un retén una inspección y detectan indocumentados, generalmente centroamericanos yendo hacia los Estados Unidos, y en donde la marca aparece en la televisión, y que a veces ese transporte o es de nuestra empresa o da servicio a nuestra empresa, y eso empieza a causar alguna afectación o algún impacto. Estas 5 categorías de incidentes especiales siempre requieren un tipo de respuesta efectiva, oportuna, a final de cuentas un reporte con los aprendizajes, pero también cuando lo analizamos a detalle podemos distinguir en dónde entran las medidas de cada una de las 4 Ds, ¿no? En dónde entra el detectar, en dónde entra la parte de deterrence o de disuadir, en dónde entra cada uno de ellos y poder de alguna forma generar un programa de seguridad mucho más compartimentalizado y que nos permita tener un mejor control de ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Con todo esto, les decía yo, al manejar los incidentes, una de las actividades que yo recomiendo por parte del SOC, para no hacerlo meramente operativo y que sea un centro de recepción de quejas y de generación de parte de novedades, el poder utilizar al SOC para investigar la causa raíz de esos incidentes y poder implementar acciones correctivas que permitan evitar recurrencia, ¿no? Entonces es importante que el SOC investigue, averigüe qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, empleados externos, contratistas, autoridades, público, proveedores, cuál fue el impacto generado hacia la gente, hacia las instalaciones propias o de vecinos o de clientes, a los activos propios o de los clientes o de la misma comunidad, qué afectación o impacto se tuvo en los productos, sean propios, fabricados por nosotros, o únicamente transportados o distribuidos, o incluso únicamente en los puntos de venta. ¿Se pudo haber prevenido, evitado o mitigado el impacto de esa amenaza que se materializó? ¿Cómo pudo haber sucedido? Y al final tener conclusiones y acciones correctivas y preventivas que nos permitan ir yendo hacia una mejora continua y hacia una solución. Esa es parte de la aportación que da seguridad al negocio. Esa es parte de que seguridad se convierta en un socio estratégico del negocio. Desde la parte preventiva, la parte operativa de reacción, de disuasión, de amenazas, y al final, si algo sucede, la investigación y la propuesta, estructuración y seguimiento
de esas acciones que le van a servir al negocio, aunque ellos tengan que ejecutar, aunque sea una acción de la operación o de logística o de finanzas, de lo que sea, pero de alguna mente poder tener la certeza de que lo que nosotros vimos y observamos va a ser de ayuda, de gran ayuda para la operación. Pasamos a la siguiente. Con todo esto, llegamos a un punto en el cual yo los invito a hacer una reflexión. Y es una reflexión muy interiorizada, ¿no? Y que todos en algún momento nos la hemos hecho. ¿Qué tengo en mi operación? ¿O qué servicio ofrezco? Opero un cuarto de seguridad, un centro de monitoreo o un centro de operaciones de seguridad, ¿no? ¿Hasta dónde? Esa sería una pregunta y una reflexión. ¿Hasta dónde puedo, como líder de seguridad, como profesional de seguridad, puedo ser y seguirme convirtiendo en un socio estratégico del negocio, de tal manera que pueda yo contribuir con mi empresa o con mis clientes? Colegas, termino con esto mi participación. Abro a preguntas y reflexiones. Veo que hay dos manos levantadas, pero pregunto qué orden quieren seguir en este. Eduardo, antes de cederle la palabra a tres manos levantadas, tenemos unos chats, los cuales te quiero compartir. De parte de Héctor Coronado, un abrazo, Lalo. Pregunta sobre el SOC. Financieramente, ¿qué aspectos tomas para mostrar el ROI en una inversión así? Muy buena pregunta, mi estimado Héctor. Bueno, ya por naturaleza, seguridad no vende, no cobra, no produce, no distribuye, y tradicionalmente se le ha etiquetado como una carga necesaria, ¿no? Cuando nosotros generamos un centro de operaciones, un SOC, yo lo que hago es una evaluación en aquellos aspectos más importantes que tienen un impacto, inicialmente un impacto financiero. Por ejemplo, ¿cuáles son los índices de pérdidas? Ya sea por robo interno dentro de las instalaciones o ya sea por robo externo a través de asaltos a transportes y demás, ¿no? Con esto, al hacer un estudio de cuál es el impacto financiero por la pérdida per se, cuál es el impacto con los clientes perdidos, insatisfechos, probablemente pago de penalizaciones en ciertos casos, cuál es el impacto mediático, algunos productos van a dar al mercado negro. Al hacer todo este estudio y esta evaluación solamente financiera, sin tocar todavía la parte de la imagen y del cuidado de los empleados y las operaciones, me da la oportunidad de tener en una inversión de un SOC que me lleva primero la inversión, el espacio, la compra de equipos de tecnología, el ensamble de ellos y luego un gasto mensual que es la operación del mismo. Puedo estimar si el reducir las pérdidas por una prevención, detección y una reacción oportuna me va a permitir ya sea una recuperación o un impacto menor en la parte financiera o impedir que los productos lleguen al mercado negro o ayudar a una fácil recuperación de esas mercancías o de esa información y por supuesto entrar a la parte del elemento humano, ¿no? De los empleados ejecutivos y demás, el decir podemos cuidar algo, ¿cuál sería el costo a veces financiero y a veces reputacional de que una persona desaparezca y no haya alguien que la busque o que la pueda rastrear o que la pueda coordinar su rescate, ¿no? Entonces, a tu pregunta específica, básicamente sería el impacto financiero por pérdidas, robo de mercancías, por eventos como incendios y demás, a una falta de respuesta oportuna, y la parte que contribuye mucho, a veces en la parte mercadológica interna, ayuda mucho a recursos humanos, ayuda mucho también a la parte de liderazgo, a posicionarse como en esta empresa nos interesan los empleados,
y por supuesto en muchos casos, de verdad que nos ayuda a levantar una banderita más como empresa socialmente responsable, como participante y ganador del Great Place to Work, o inclusive en muchos de los casos, cuando hay una encuesta de clima laboral, eso ayuda. Esa sería, Héctor, mi respuesta. Gracias, ingeniero Eduardo. Le voy a ceder la palabra ahora a don Héctor Romero. Adelante, don Héctor, y después Pedro Guerrero. ¿Qué tal, Eduardo? De antemano, agradecerte, aparte de felicitarte, principalmente agradecerte por todo esos conocimientos que nos haces favor de compartir. Quisiera ser concreto, o voy a ser concreto y tratar de ser muy específico en la pregunta. Nosotros nos dedicamos a centros de monitoreo. Ese es el know-how de la empresa. Centros de monitoreo, custodias, principalmente. Sin embargo, dentro de los centros de monitoreo, al momento de escuchar tu concepto, tú vas con el cliente y le dices al cliente, oye, dame la oportunidad que no solamente demos seguimiento a lo que es tu área logística, al tracking, a la parte de seguridad en el transporte. Dame la oportunidad que también pueda yo visualizar tus cámaras dentro de lo que es tu, y hablo por ejemplo de una fábrica de coches, en donde dame la oportunidad de ver tus cámaras, dame la oportunidad de ver tus almacenes, dame la oportunidad de ver lo que son tus activos, lo principal. Y lo principal es también ver la parte de la seguridad física de las personas. En cuanto a entradas, no te lo permiten, es complicado. Y solamente te contratan, ya sea para que veas, o solamente cámaras en términos de lo que son las áreas perimetrales y lo que es la parte de la fábrica, o que solamente veas la parte del transporte, pero no todo. ¿Tú qué recomendarías en ese momento? Tenemos clientes en donde sí vemos gran parte de lo que es su operación, pero no te deja ver toda en su totalidad. Con este concepto que tú manejas, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder llegar con ellos y poder identificar esas oportunidades para poder, siguiendo con la pregunta que hizo Héctor Coronado, darles el ROI en cuestión del retorno de la inversión a cambio de lo que voy a invertirte en el equipo que te voy a poner, tanto tecnológico como de recursos humanos, como de manuales y de procesos? Gracias, Eduardo, muy amable y felicidades por tu exposición. Héctor, muy interesante pregunta también. Mira, si yo estuviera en tus zapatos, yo voy con un cliente y le digo, tú tienes un core business, tú te dedicas a hacer partes automotrices, pinturas, lo que sea. Esa es tu especialidad. Mi especialidad es seguridad. Lo que yo te ofrezco al hacer el monitoreo de todos tus procesos es quitarte una carga, ¿no? Quitarte una carga que no es de tu especialidad, en la cual tienes un responsable, por supuesto, la cabeza de seguridad, pero la operación diaria, los recursos, la responsabilidad, la puedes delegar en alguien especializado, ¿no? Ahora con el REPSE ha nacido el concepto de servicios especializados. Muchos lo podemos ver desde, ahora esto es una carga, es un problema. Yo veo una oportunidad para quienes se dedican a esto, decir, soy una empresa de servicios especializados y vengo y te ofrezco esto. Ahora, además de hacerte una propuesta técnico-económica que a ti te va a evitar inversión de capital en equipo, cámaras, grabadores, accesos y demás, en que se vayan depreciando y que después de 3, 5, 10 años los tengas que tirar a la basura. Yo asumo ese gasto, yo asumo esa inversión. Te voy a evitar capital, carga social por la gente que tienes ahí, que además no tienes mucha opción de brindarles una oportunidad de carrera, porque tú eres manufactura o eres distribución o eres bancario, ¿no? Yo sí puedo darles una carrera y los especializo, entonces te quito carga social, responsabilidad y demás. Cuando tú haces un balance financiero entre lo que a ti te cuesta como cliente gastar en esto y la carga social y todo eso, y lo hago yo, seguramente
podrá tener seguramente podrá tener un beneficio económico, un beneficio financiero y menos carga social. Ahora, para yo cumplir con esas expectativas, necesito demostrar de principio a fin que soy confiable. Y eso es en los tres componentes que presenté en uno de los primeros slides. Gente, tecnología y procedimientos. Entonces yo diría, no solo te invito a que vengas a mis instalaciones y conozcas la tecnología que tengo, puedo, en la medida que la privacidad me lo permita, mostrarte algunos proyectos que he desarrollado y darte la certeza que la tecnología que tengo es de punta, no es tecnología obsoleta y es confiable. La gente, un proceso muy, muy estricto de contratación y que nos garantiza la integridad y la honestidad y el seguimiento de estas personas. No contrato a cualquier persona, tengo un proceso muy, muy completo y además lo complemento con precisamente esos acuerdos de confidencialidad, ¿no? Y los procesos y procedimientos que desarrollo no solo los tengo documentados bajo ISO o bajo alguna otra disciplina, son auditables y te lo puedo demostrar. Entonces, creo que con todo eso, al tener un beneficio económico y carga de trabajo, y al tener demostrable todo lo que acabo de mencionar, se puede ir iniciando el crecimiento, es decir, dame oportunidad de la siguiente parte y luego la siguiente parte y luego la siguiente parte. Ahora, yo te diría, Héctor, como usuario del otro lado, que he estado en las dos, teniendo mis propios recursos y teniendo los tercerizados, yo te diría, la clave es promesa hecha, promesa cumplida. Si tú te comprometes con el cliente y le dices, te ofrezco esto, lo tienes que cumplir. Si no, y se queda solamente en una buena herramienta de venta, pero en una mala ejecución operativa y en una respuesta no esperada directiva, no funciona y 60 años de fama se ven reducidos a 60 minutos de un incidente negativo, ¿no? Ojalá y te sirva mi respuesta. Gracias, Eduardo. Señor Pedro Guerrero, le cedo la palabra y después a Gerardo Vigueras. Muchas gracias. Buenos días a todos, colegas. Eduardo, muchas felicidades. Muy, muy interesante tu presentación. Sobre todo, me parece crucial el tema de aclarar qué no es un SOC. Efectivamente, creo que en ese error se cae muchas veces en el mal uso, incluso en la desviación de las funciones y objetivos de un SOC. Y un poco tratando de contribuir a las preguntas hechas, sobre todo en el tema del ROI, me parece importante y sobre todo relevante que todos consideremos siempre el análisis de riesgo como una herramienta sobre todo que da soporte y justifica tanto los impactos financieros como, digamos, los costos directos, indirectos y consecuentes de cualquier incidente o fenómeno perturbador. Entonces, creo que siempre generar como responsables de seguridad un análisis de riesgo exhaustivo, un análisis de riesgo profesional, siempre va a permitirnos tener los elementos, sobre todo financieros, en lo que respecta a impactos, daños o incluso desviaciones en los procesos, ¿no? En lo particular me parece que en la parte de políticas, últimamente también he estado observando que se está integrando mucho en las políticas de las instituciones de seguridad, sobre todo en las que tienen centros de monitoreo y análisis, una política de evaluación de control de confianza. Porque si bien es cierto que, digo, existen pues NDAs y todos estos procedimientos, se debe de tener claro que existen y debe de formalizarse una política de que en cualquier momento se tendrá que recurrir a procedimientos de evaluación de control de confianza. Y esto va a depender mucho del tipo de instituciones, digo, si son de seguridad nacional, si son de seguridad local o si son empresas, etcétera.
por lo que tiene que ver con el comportamiento, el consumo de estupefacientes, incluso pues hasta la calidad de la salud de los mismos operarios. Pues en ese sentido he visto que últimamente esta política se ha ido integrando y bueno, me parece que es importante reconocer que al margen de los procesos de selección de personal que tengamos, siempre las instituciones deberán de formar y de fortalecer los conocimientos de los elementos que tiene, sobre todo porque las necesidades puntuales o individuales de cada institución, pues digamos, no son algo que se encuentre en el mercado, tendremos que caracterizarlas. En ese sentido, Eduardo, yo quisiera preguntarte si tú tienes ya algún antecedente o algún conocimiento del uso de estas tecnologías y plataformas de blockchain hacia los procesos que tienen que ver con los SOCs. No sé si tú, en tu experiencia, ya hayas podido ver si existe algo al respecto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y seguimos atentos. Gracias, Pedro. No, de manera personal no lo he visto, no lo he trabajado. La razón es porque al ser una empresa, siempre he tenido la fortuna de trabajar en empresas norteamericanas que tienen un concepto de diseño de un SOC desde los corporativos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, lo que me ha tocado hacer es tres cosas. Crear en base a unos estándares corporativos un nuevo SOC, administrar ese SOC en base a ciertos esos estándares corporativos, ya sea con personal propio, tecnología propia, o con personal tercerizado en mis instalaciones, tecnología propia, personal tercerizado en mis instalaciones y tecnología del proveedor, y un servicio externo completo en todos los aspectos. En realidad, la parte, creo que en este caso más importante es esos procedimientos que tú mencionas y demás, existen y se pueden adaptar. La tecnología generalmente no falla si se le da un buen mantenimiento y hay que estar a la vanguardia para ir integrando y para ir modernizándose y no quedarnos obsoletos. El elemento más delicado es precisamente el elemento humano, que sí tiene necesidad de dormir, de ir al baño, de moverse, se distrae. Lamentablemente a veces se corrompe por necesidad, por presión, lo que sea. Entonces, creo de lo que hablabas hace un momento, que sea un SOC propio, un SOC tercerizado en tus instalaciones o un servicio fuera de tus instalaciones y brindado por un proveedor, esa parte del control de confianza inicial, permanente y sobre todo muy dirigido hacia ciertos sectores, es lo más difícil de demostrar o de solicitar, porque también hay políticas de privacidad, pero al mismo tiempo creo que es la cereza del pastel, la que puede decirnos todo lo demás ya está armado y esta que es la variable más compleja, la podemos ir dominando y adaptando. Y rápidamente te daré un ejemplo. A veces la prueba de control de confianza, que puede ser muy buena, ya sea a través de plataformas muy modernas que se pueden hacer de forma remota o a través de exámenes escritos, en fin, lo que sea, ¿no? Con interpretación psicométrica y psicológica. Pero creo que la parte más importante es que esté dirigida a lo que necesitas, ¿no? Entonces, por lo menos casos que me ha tocado ver es, oye, salió bien en su prueba de control de confianza, mira, y se vio involucrado en un tema muy, muy engorroso. ¿Por qué? Pues es que nunca, en la prueba de control de confianza nunca le dijeron, le hicieron cuál era su tendencia al juego y lo asignaron a un casino. Entonces cayó en una controversia, ¿no? Entonces no roba, no tiene tendencias criminales, suicidas, pero de alguna forma estuvo en una actividad en donde no debería de haber estado. Y así como esa, algunas otras mucho más específicas y dedicadas. Mi recomendación sería, creo que ese concepto de blockchain es
es nuevo, empieza a surgir, pero creo que lo más importante es, en términos de control de confianza, dirigirlo de forma general primero y de forma muy específica hacia lo que va a ser esa parte. Gracias, Eduardo. Antes de cederle la palabra a Gerardo Vigueras, quiero hacer la pregunta de Roberto Sánchez Escobar. Me parece muy interesante. Mira, dice, ¿cómo puede ligar estos procesos hacia temas AppSec en las tendencias actuales de la logística aérea? Envíos, por ejemplo, en estafeta, FedEx, DHL, Mercado Libre, etcétera, tanto domésticos como internacionales. Es una pregunta difícil, especialmente porque la transportación de mercancías aéreas tiene 3 etapas. La parte en donde se despacha del origen y es trasladado por tierra hasta un aeropuerto y hasta la panza de un avión. Después la carga de ese avión y el vuelo y el aterrizaje. Y al final, la descarga de esas mercancías en el aeropuerto de llegada y de ahí a su destino final. Entonces yo empezaría diciendo, como lo iniciamos en las 4D, cuáles son las principales amenazas, ¿no? A que se somete esto. Yo diría, básicamente son 3. Yo lo pondría en 2 categorías. Uno, el traslado de mercancías con contenido ilícito o peligroso, ya sean drogas, ya sean armas, municiones, contrabando, cualquier cosa que pueda ir dentro de esas mercancías. Y la segunda, materiales prohibidos o peligrosos, ¿no? Sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, ácidos, líquidos, corrosivos, algo que pueda sujetos a presión, ¿no? Aerosoles y demás. Entonces, independientemente de hacer un análisis de riesgos, yo diría, la seguridad del avión es prioritario porque ahí va la mercancía, la tripulación, la marca, el negocio. Entonces, lo primero sería hacer un análisis de riesgo, primeramente en toda la parte de la recepción de esos productos, el entendimiento que estamos transportando, el entendimiento de quién lo manda, a dónde lo manda, por qué lo manda aéreo, y utilizar precisamente esa parte de detección a través de máquinas de rayos X, a través de binomios caninos, a través de diferentes reactivos que nos permiten detectar si lo que va ahí no debe de ir, ¿no? Primeramente. Después en el avión no hay mucho que hacer, excepto poner GPS portátiles en algunos tarimas o pallets o productos de muy alto valor para prevenir que al llegar se desvíen para otro lado y eso vaya hacia el robo. Ya abarcamos la parte de materiales prohibidos. Ahora, que tomen otra dirección y esos GPS nos puede ayudar a encontrarlos, ¿no? Entonces, ahí esos GPS entran, no entran en la parte de disuadir, porque pues nadie los ve, están ocultos, pero sí en la parte justamente en la tercera de retrasar, porque si bien no lo retrasa, nos permite a nosotros acelerar una reacción, un defeat más completo, ¿no? Y nuevamente al llegar, pues si ya hicimos una buena detección al inicio y un buen tracking en el avión, tenemos la certeza de que difícilmente vamos a llevar un producto que va a explotar o que va a causar un derrame o que va a causar algún problema en la aeronave. Y al bajar con el traqueo vamos a reducir o minimizar las posibilidades de un robo. Con eso protegemos cadena de suministro de principio a fin y en este caso el transporte y la tripulación. Pero yo lo pondría en esas 2 categorías. Gracias, Eduardo. Y le cedo la palabra a Gerardo Vigueras. Adelante, mi Jerry. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Eduardo, te pregunto, ¿hacia dónde crees tú que debe evolucionar el SOC? O si nos puedes transmitir tu experiencia de cómo lo hacen, partiendo del siguiente escenario. Nos encontramos con que los colaboradores, cuando están dentro de instalaciones de la arquitectura del negocio, están en una condición segura. Pero sucede que salen de esa instalación,
se trasladan, están de vacaciones, tienen actividades en otros sitios donde evidentemente están en una condición vulnerable, ajá. Tienen un incidente donde se ven involucrados con situaciones de problemas legales, de extorsión, accidentes vehiculares, accidentes que los traumatizan, violencia doméstica, requieren una protección temporal, ¿verdad? Una escolta temporal para preservar su integridad. Pero resulta que hay algunas empresas transnacionales que tienen el SOC, que por una razón, ellos se van por el camino por diversas razones, perdón, se van por el camino de que esa asistencia que le dan a su personal en espacios vulnerables, pues se la dejan a los servicios públicos, ¿verdad? Esos servicios públicos, pues sabemos que cada vez son más limitados, ¿sí? O bien, por ejemplo, si hablamos de una compañía de seguros vehicular, le dejan la responsabilidad a la compañía de seguros y desde luego la compañía de seguros pues va a preservar sus intereses personales, ¿no? No va a preservar los intereses del cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a qué llegamos, verdad? Que el sujeto, el colaborador, pues cuando está afuera de la organización, pues vive una pesadilla, ¿verdad? Y ya después, en el mejor de los casos, nos platicará cuando regresa de la incapacidad, pues cuál fue el tormento que vivió en todos esos procesos, ¿no? Entonces, aquí, partiendo de esos ejemplos, tú transmítenos cómo lo manejan y hacia dónde hay que evolucionar, particularmente para pretender que el SOC le dé una asistencia personalizada, específica a cada colaborador y no estar siendo cómplice de esa falta de atención, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Por favor. Claro, Gerardo, entiendo colaborador, te refieres a un empleado, no a un empleado del SOC, sino a un empleado de la empresa, que puede ser ventas, que puede ser cualquier otro departamento, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Mira, bajo ese contexto, yo te diría, la atención personalizada para mí va en base al riesgo que está teniendo. Y ese riesgo que está teniendo, yo lo manejaría y lo puede hacer a través del SOC. Primeramente en una parte de preparación, concientización apropiada de que por la naturaleza de su trabajo o de sus actividades puede estar expuesto a ciertas cosas. Entonces, irlo preparando en cómo evitar tanto como se pueda que le ocurra, cómo actuar si ocurre y después, una vez que haya regresado o haya salido de esa pesadilla, pues tenemos que darle cierto alivio. Voy a poner un ejemplo, una de las empresas donde trabajé, ¿no? Dedicada a la industria agrícola, ¿no? Uno de los principales problemas que teníamos era gente de ventas y gente de operaciones, en donde donde su área de trabajo eran extensiones de 5, 10, 15,000 hectáreas en medio de Sinaloa, o en medio de zonas muy complicadas en Guanajuato, porque ahí es en donde está el negocio agrícola, ahí es donde se probaban nuevos productos, ahí es donde se probaban nuevas semillas, nuevos herbicidas y demás. Y entonces eran sujetos a secuestros, levantones por parte del crimen organizado, robo de semillas, múltiples cosas, y los maltrataban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahí? Pues primeramente en una sesión como le llamamos el awareness, ¿no? En una sesión de concientización, decirle, mira, pues estos son los riesgos a los que tú estás expuesto. Este es el negocio, esta es la forma en que se opera aquí y estas son las acciones que debes llevar para evitar convertirte en víctima de la delincuencia. Lleva siempre tu credencial para que vean que eres empleado y no eres del otro bando ni eres infiltrado, ¿no? Evita llevar joyas o algo atractivo para que no piensen que pues eso no lo gana alguien que anda vestido y sembrando en un tractor y demás, ¿no? Entonces, una parte de awareness es muy importante, pero para eso tienes que hacer el análisis de riesgo de esas operaciones y el que el personal del SOC o el personal de seguridad transmita realmente las medidas preventivas y el qué hacer si llega a suceder de una forma, por eso hablaba yo del servicio, de una forma ni minimizando, pero tampoco creando paranoia,
sino realmente decir, esto puede pasar y así, ¿no? Después, darle las herramientas a esos colaboradores que pueden estar sujetos a, no a todos los peligros, pero sí a los más críticos, para que puedan, si llega a suceder, comunicarse y tener una respuesta apropiada. Entonces, tienes por ahí dispositivos con botones de pánico, GPS portátiles, líneas de emergencia y demás, de tal forma que con las indicaciones de qué hacer para prevenir y qué hacer si te agarran, te ponen la pistola en la cabeza, te andan paseando, cuál es su comportamiento, pueda en algún momento dado ser localizado y llevado pues, a terapia física, a terapia médica, a terapia psicológica, ¿no? Y de regreso, híjole, de regreso ya no le toca a lo mejor el SOC. Ahí ya hay por ahí algunas empresas que tienen un programa que llaman PAE, Protección de Apoyo al Empleado, en donde hay mucha terapia psicológica para ayudarlo a salir de ahí. De estas 3 etapas, yo te diría, seguridad, ¿no? El SOC tiene un rol importantísimo en la parte de prevención, concientización a la gente, una parte importantísima en el análisis de riesgo y la implementación de dispositivos o medidas preventivas y reactivas de mitigación para que vuelva a suceder. Y después en la parte del, vamos a llamarle, rescate y llevarlo de regreso. Una vez que llega ya la parte de volverlo a la normalidad y de las terapias, pues usualmente ya no está en nuestras manos, ya está en manos de recursos humanos, del servicio médico, de alguien más. Nosotros ahí como seguridad lo que podemos hacer es aprender de lo que esa persona, ese colaborador vivió para ver qué más se puede hacer en la parte preventiva y en la parte de reacción, ¿no? Y por darte un ejemplo muy, muy sencillo, en algunas de las geografías teníamos un problema de robo de camionetas, especialmente camionetas de esas tipo pick-up para transportar materiales. Y haciendo un análisis nos dimos cuenta que se robaban en la zona todas las que no llevaban logo. Y había una imagen equivocada en la empresa que decían, no le pongas logo porque van a ver que es una empresa y entonces nos van a pedir extorsión. Pero nos dimos cuenta que realmente el motivo era tener vehículos para que el crimen organizado se desplazara. No le interesaban las de logo porque sabían que tenía GPS, tenía seguro y pues no le iba a servir de gran cosa. Se iban con aquellas que estaban sin logo. Así que nosotros rotulamos todas y no nos volvieron a robar camionetas porque sabían que podían ser más fácil detectables. Entonces es parte de los resultados que te da un análisis de riesgo. Gracias, Eduardo. Gracias, Gerardo. Eduardo, Ernesto Morán de Mosé pregunta, ¿cómo determinamos los turnos más convenientes? ¿Cómo determinas la volumetría necesaria para atender a los servicios o puntos a monitorear? A monitorear, entre paréntesis pone gente y puntos a monitorear. ¿Cada cuánto tiempo son recomendables los cortes a la información de estatus de los puntos y gente a monitorear? Bueno, tiene que ver con las actividades, siempre debe de estar alineado con la operación, ¿no? Hay empresas que tienen una operación muy, muy dinámica de día, transporte de mercancías, cientos de empleados que entran y salen, atención al público. Bueno, entonces podríamos pensar que ahí se requieren más monitoristas o más analistas o más personal. Pero la pregunta aquí es, ¿qué van a hacer? ¿Qué necesitan hacer? ¿No? Entonces, ahí nos vamos con las actividades. Hay 800 empleados, 1000 empleados entrando. Sí, ¿necesitan monitoreo? No, si tienen un sistema de control de acceso efectivo. A lo mejor ahí realmente no necesitan a alguien. Quizás sea más necesario monitorear la noche, donde la actividad es muy baja, donde es más factible que quieran robar, asaltar, meterse, ¿no? Donde pueda generarse una violación, donde pueda generarse un ataque. Entonces, hay que analizar la operación y no solamente pensar en el número, sino en la naturaleza de la operación y los riesgos inherentes a esta. En términos, por ejemplo, del personal, ¿qué actividad va a ser? Hay personal que hace trabajo de monitoreo en frente de una computadora.
por ejemplo, monitorear GPS de vehículos o monitorear imágenes de CCTV. Y podemos decir, híjole, un turno de 8 horas es poco, es mucho. Bueno, si está pegado a una computadora, yo lo que haría más bien es diseñar con ayuda de herramientas ergonómicas y de salud, cuál es, para que rinda, cuál es la frecuencia con la que debo de estar haciendo. Y a lo mejor necesito 2 que trabajen en turnos de 2 horas pegados a la computadora y luego los saco 2 horas a que hagan un trabajo de escritorio o que hagan un trabajo de campo, rondines o alguna otra cosa, para que el esfuerzo de estar metido enfrente de una computadora no sea tan alto, ¿no? El corte de la información pues va a depender mucho de qué tipo de información. Si es una información visual, hay que estar sacando imágenes, hay que estar revisando grabadores y todo, pues esas herramientas ergonómicas nos ayudan a decir pausas, 2 horas, 15 minutos de descanso y luego cámbialo de actividad y luego lo regresas, ¿no? Y así te lo vas llevando. Si es una función de monitoreo telefónica, en donde la tarea es estar hablando durante todo el turno a las casetas o puntos de control de sucursales y no reviste un desgaste visual ni un análisis de mente fuerte, sino más bien hablar, registrar y demás. Los turnos pueden ser más largos, pueden ser 6 horas, 8 horas, pero sobre todo intercalar esa parte de los descansos y sobre todo el poder facilitar que en el momento en el que se desconecten, no es desconéctate de la computadora y ahora venme a hacer el reporte, sino que realmente descansen esa parte y puedan ir quizá apoyando en una inspección física por lugares en donde el contacto con el aire libre, el contacto con la gente, el salir de estar encerrado, el caminar, nos va a ayudar muchísimo a hacerlo. Entonces, yo diría, no hay una fórmula matemática, más bien es una estrategia de qué hacen, en qué horarios, dónde están los principales riesgos y generar ahí turnos de actividades, no necesariamente de trabajo. Gracias, Eduardo. Y si ustedes me lo permiten, voy a llevar a cabo la entrega de reconocimientos, ¿sí? Y le voy a pedir al licenciado Seferino Guzmán, que es el director de seguridad de 3M, si me apoya entregándole el reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Eduardo Jiménez. Por favor, Ernesto, los reconocimientos y al licenciado. ¿Qué tal, cómo están? Seferino. Buenos días. Buenos días. Es un gusto estar hoy aquí en la plática con Eduardo. Eduardo lo conozco desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el laboratorio de investigación y desarrollo. Él era servicio técnico, estaba en el laboratorio de investigación y desarrollo de 3M. Posteriormente tomamos carreras diferentes. Yo me fui hacia la parte de safety. Eduardo estuvo trabajando en 3M en temas de security. Yo tuve que ir a radicar a otro estado y en ese momento Eduardo tomó la decisión de salir de 3M en el área de security y me habla y me dice, oye, te van a ofrecer que agarres parte de security. Y la verdad para mí fue un shock cuando escuché que Eduardo se iba a American Express en ese momento y bueno, creo que Eduardo ha tenido una experiencia enorme en varias empresas. Y hoy me da mucho gusto dar este reconocimiento a Eduardo de parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada por su participación en esta conferencia tan interesante sobre Security Operations Center, la estrategia de las 4Ds, muy bien descrita por Eduardo en esta tercera temporada de Los Sábados del Capitán. Agradezco mucho la oportunidad de poder darle este reconocimiento a un gran amigo y a un gran colega. Buen día y muchas gracias. Gracias, Efe. Amigos de hace muchos años, desde la carrera y ahora también desde hace muchos años en la misma especialidad y compartiendo experiencias y todo. Muchas gracias el poder haber estado con ustedes y para mí es un gusto y un honor recibir aquí virtualmente este reconocimiento de tan prestigiado grupo. Y ahí, capitán, si me lo permite, nada más, yo sé que veo aquí en el chat que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas dudas y demás. Yo quisiera tener la oportunidad de responder a todos, pero por el tiempo no es posible. Entonces, siéntanse en libertad, ustedes como AMESP,
de recopilar todas las preguntas que quedaron en el tintero, todas las dudas que se generaron o los comentarios, y con mucho gusto, si me los hacen llegar, yo les doy respuesta lo más concreta posible, se las regreso para que ustedes, a través del chat de AMESP o el medio que consideren prudente, puedan darle la respuesta a los colegas que ya no hubo tiempo de ayudar, ¿no? O de responderles. Gracias, ingeniero Eduardo. Gracias, jefe. Gracias. Qué profesionalismo de ambos. Felicidades. Ahora le voy a pedir a don Héctor Coronado, si me apoya, por favor, entregándole a nuestro patrocinador del día de hoy. Sí, claro. Sí. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente, ¿Me escuchan? Héctor. Perfecto. Sí. Gracias, capitán. Un honor para mí de nueva cuenta que me inviten a entregar este reconocimiento a una empresa, pero atrás de la empresa, dos grandes profesionales y dos grandes amigos y seres humanos. A los hermanos del Lago, que por cierto, su mamá me dio clases de español en secundaria. Al final todo está conectado en la vida, por eso hay que portarse bien. Y para mí es un honor entregar este reconocimiento por parte de AMESP a Galeam, por parte del capitán Salvador López Contreras, por el patrocinio y apoyo brindado en la sesión 89 durante la tercera temporada de Los Sábados del Capitán. El espacio para hablar de los servicios de seguridad, Ciudad de México, 21 de enero 2022. Lalo, perdón, voy a aprovechar nada más para felicitarte por tu exposición. Yo actualmente me sirvió. Estoy trabajando en un proyecto global del SOC y rescaté muy buenos puntos. Gracias, Lalo, por también. Sé que no me toca a mí reconocerte tu ponencia, pero te lo quiero agradecer a ti todo profesional y de manera pública en este momento. Gracias a todos y felicidades a Galeam también. Adelante. Gracias, Héctor. Como decía yo al principio, un honor participar en los Sábados del Capitán. Excelente ponencia, Eduardo. Creo que nos recordaste mucho de lo que son los básicos y que a veces se nos olvida que hay que retomar. Creo que estoy seguro que mucha de la gente que estuvo hoy va a estar implementando rápidamente lo que nos hiciste a favor de recordar como profesionales de seguridad. Excelente ponencia. Gracias por participar, permitirnos participar como patrocinadores, capitán. Como siempre, a la orden con AMESP. Gracias, Gerardo del Lago. Excelente amigo. Y le voy a pedir ahora al maestro Hugo de la Cuadra si da por cerrada la sesión oficial del día de hoy. Maestro Hugo. Muchas gracias, estimado capitán. Muchas gracias. Un gusto saludar, como siempre, a todos, a toda esta comunidad de la seguridad en el país, que sin duda marca un antes y un después. Aprovecho la oportunidad para felicitar a nuestro amigo expositor el día de hoy, Eduardo Jiménez. Sin duda nos ha dado una cátedra de lo que son los procedimientos una vez que se identifican procesos en cada una de nuestras organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Se debe tomar en cuenta, los 4 elementos de la seguridad. Nuestro expositor lo resumía en 3. Yo he manejado 4 características principales, que son la tecnología, las infraestructuras, el capital humano y, por supuesto, los procedimientos una vez identificados los procesos. Cuando tuve la oportunidad de servir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y empezamos a relacionarlos con AFSEC, con los documentos de las buenas prácticas de la seguridad de la aviación, como es el documento 8973 y el anexo 17, es cuando te das cuenta que debes quitarte los chips en cada una de las organizaciones en las que trabajas para dar paso a la buena práctica de la seguridad y diseñar estos SOCs. Esto de lo que hablaba Lalo es muy interesante y es una combinación de lo que puede aportar tu experiencia, pero tiene que estar siempre abocada a lo que la organización te está requiriendo. Y aquí, bueno, aquí hay grandes exponentes de ello, insisto, tanto en el sector público como en el sector privado, en donde van desarrollando estos nuevos esquemas de seguridad basado en la necesidad de la organización en donde estamos sirviendo.
Así que muchas felicidades, estimado Lalo, por esta exposición. Y asimismo, hago una atenta invitación a todas aquellas estructuras de trabajo de la seguridad que aún no se hayan afiliado a la MESP. La MESP cada día crece más, la MESP cada día es más fuerte, siempre con el liderazgo y conducción de gente talentosa como el capitán Salvador López, el cual le mando un abrazo fraternal hasta su rancho allá en las Bahamas, en donde seguramente está reposando. Y bueno, no antes señalar la importancia de seguir vinculado a estos grandes ejercicios de Sábados con el Capitán. Cada vez es más notorio que hay un interés manifiesto por quienes nos dedicamos a esta tarea de la seguridad. Sin más, siendo las 11:59 del día de hoy, damos por cerrados los trabajos de el sábado con el Capitán, ¿sí? Continuando en esta siempre interesante charla. Les mando mi cariño y mi abrazo fraternal para todos. Querido Luis, te mando un abrazo fuerte a todos, estimados y finos amigos. Muchas gracias. Gracias, maestro Hugo de la Cuadra. Gracias, capitán Salvador. No nos retiramos sin antes decirles muchas gracias a los 174 conectados. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada agradece su participación. La tercera temporada de los Sábados del Capitán es un éxito gracias a ustedes, expertos de seguridad que nos acompañan. Recuerden visitar nuestra página www.ames.mx, donde semana con semana contarán con los programas que aquí presentamos. No olviden que hoy somos 158 empresas que sólidamente nos hacen ser la asociación más grande e influyente de México y Latinoamérica. Sin más, reciban un abrazo a distancia y si Dios nos lo permite y ustedes su tiempo, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Dejamos de grabar y seguimos en plática y en una charla amena. Gracias.